¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Bueno, pues para algunos ha resultado ciertamente conveniente tener una pequeña biblioteca de videos con los temas que por la profundidad y la importancia que tienen para el desarrollo de los temas de física 2, pues estén grabados. Entonces, también, pues, de alguna manera ustedes pueden interactuar con ellos las veces que lo necesiten. Bueno, pues el día de hoy voy a empezar a comentar las primeras nociones del campo eléctrico. Entonces, bueno, cuando ustedes eh, piensan en campos eléctricos, lo primero que les puede venir a la mente es ¿qué es un campo? Bueno, un campo en general, podemos encontrar campos gravitacionales, campos eléctricos, campos nucleares, campos magnéticos y un montón de interacciones, ¿no? Entonces, el campo, pues es un concepto muy difícil de explicar y de entender para la física. El propio Einstein, pues mencionaba que definir un campo no sería sencillo. En el libro de Física, Aventura del Pensamiento de Einstein-Infeld, hace un interesante análisis al respecto. Porque, bueno, el problema no es fácil debido a que el campo es un ente físico que interactúa con los alrededores, ¿no? Entonces, las preguntas de por qué existe el campo, bueno, pues es difícil de responder. ¿Cómo se manifiesta el campo? Eso sí es más fácil de describir porque necesitamos hablar de una interacción, ¿sí? Entonces, el campo puede interaccionar con partículas, ya sea partículas gravitacionales o partículas cargadas. Entonces, bueno, un campo lo podemos intentar definir como una región del espacio donde se lleva a cabo algún efecto físico. Puede ser un efecto eléctrico, un efecto magnético o un efecto gravitacional. Nosotros pensamos en un efecto gravitacional por el hecho de dejar caer un objeto al piso, ¿sí? En el que ustedes pueden plantear la pregunta, ¿qué lo atrae? La primera respuesta que viene a la mente pues es la gravedad, pero es redundante porque sí, necesitamos establecer qué es la gravedad y no lo sabemos, no sabemos qué es a ciencia cierta qué es la gravedad. Sin embargo, se puede decir que la gravedad se manifiesta en cuerpos masivos, aunque también no masivos, ¿no? Por ejemplo, una esfera, ¿sí? Como la que tengo acá, ¿sí? Debe generar un campo gravitacional. De acuerdo a las ideas de Cavendish, si yo acerco esta esfera a otra, una distancia pequeña, va a haber una atracción entre ellas debido a su atracción gravitacional. ¿Qué lo produce? Pues es una interacción entre los campos gravitacionales de dichas partículas. Si nosotros dejamos caer un objeto hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Pues es el campo gravitacional el que está haciendo ese efecto sobre la partícula, sobre la masa, ¿no? Lo mismo podemos pensar en el caso del campo gravitacional, o perdón, del campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico, pues también es una región del espacio, pero vamos a interactuar carga con carga, ¿sí? Acuérdense que la forma más fácil de pensar a las cargas es viéndolas de manera esférica. De hecho, en física nos gusta mucho pensar que toda la masa, que toda la carga se distribuye de manera esférica, y no solamente porque son bonitas, sino porque es más fácil describir con una geometría esférica la distribución de cargas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos partículas cargadas, ¿sí? Ya lo vimos, la ley de Coulomb nos dice que puede haber una atracción o una repulsión. En este caso sí,
es válido establecer los signos para cada una de las cargas, que es lo que hemos venido platicando con anterioridad. Pero ahora, ¿cómo podríamos establecer esta relación de una carga con un campo eléctrico? Bueno, una de las primeras condiciones que son estrictamente necesarias para detectar la presencia de un campo eléctrico es contar con una carga testigo. Una carga testigo normalmente se enuncia negativa y es una carga, eh, la podemos ubicar en cualquier región del espacio. Entonces, en función de la atracción o repulsión que sienta, la intensidad, vaya, la intensidad de esa atracción o repulsión, va a hacer que hablemos de un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, bueno, un campo eléctrico lo podemos ver también como un ente matemático, pero más allá de verlo como un ente matemático, en realidad es un ente físico, ¿sí? Campo eléctrico. Bueno, entonces, los campos eléctricos vamos a definirlos como una interacción. Primero, vamos a registrar interacciones, ¿no? ¿Y cómo es esta interacción? Bueno, como ya lo habíamos dicho, puede ser carga, 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 campo, carga, ¿sí? Entonces aquí podemos poner una Q, Q más, Q más. Aquí podemos una carga Q más, un campo E y una carga. Aprovecho para decirles que vamos a denotar al campo eléctrico con la letra E mayúscula, ¿sí? Entonces, la primera idea es considerar aquellas como las de Faraday, ¿no? Que a cada partícula, ¿sí? ¿Sí? Hay una, por ejemplo, si esta partícula es positiva, ¿sí? Hay unas líneas de fuerza asociadas a esa carga, ¿sí? Entonces, estas ideas, ¿sí? Se las debemos a Faraday. Y él decía precisamente que las partículas cargadas emiten unas líneas que les llaman líneas de fuerzas y por el caso de ser positivas, esas líneas son emitidas hacia afuera. Contrario a la partícula o a la carga negativa, ¿sí? Vamos a tener líneas, ¿sí? Líneas de fuerza. Y en este caso les vamos a poner unas flechas que van a apuntar hacia el centro de la carga, ¿sí? Y ahí nos van a indicar que las cargas son atrayentes, ¿no? En este caso, estamos pensándolo en dos cargas, una positiva y una negativa, ¿sí? Bueno, el campo eléctrico lo vamos a definir como una fuerza, ¿sí? Entre una carga. En este caso puede ser una fuerza eléctrica, ¿sí? Como una fuerza de Coulomb o una fuerza de coulombiana, ¿sí? Y Q0 es la carga testigo que ya les había mencionado, que es necesaria para conocer la presencia del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, básicamente, pues es una definición que podemos manejar sin mayor problema, pero también hay que mencionar que tiene carácter vectorial, ¿no? El campo tiene una dirección
y una magnitud, ¿no? En este caso, como la fuerza también es un vector, también tiene una magnitud y una dirección. Una carga es una cantidad escalar porque pues emite o radia su carga en toda la región del espacio, o sea, como una distribución de 4pi, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ver estas manifestaciones del campo eléctrico? Bueno, se me ocurre en este momento una aplicación que es muy común en la impresión de hojas, por ejemplo, utilizando eh, impresoras láser. Las impresoras láser utilizan el campo eléctrico, ¿sí? Para traer la tinta, en este caso el tóner. El tóner no es una tinta, es un polvo. Son miles de partículas de motas de polvo negra, no negro, que es lo que da la tinta. Igual, si hay color azul o amarillo o lo que sea, son eh, granitos de polvo, muy pequeños, pero son miles de millones de. Entonces, cuando se carga eléctricamente una hoja, ¿sí? Normalmente la impresora la carga con un signo, puede ser positivo o negativo. Pienso yo que es positivo, porque el tóner lo carga el fusor con una carga electrostática negativa y entonces cuando le damos la instrucción, bueno, la computadora le da la instrucción a la impresora de imprimir una hoja, el tóner se atrae hacia esa hoja, ¿sí? Y queda plasmado en las letras o en las figuras, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, eso ya sería otra cosa muy interesante de ver, ¿sí? Pero, pues ahí básicamente es esta cuestión, ¿sí? De un campo eléctrico generado sobre la hoja, atrayendo las motas de polvo del tóner. Entonces, pues esta es la expresión que nos va a ocupar el día de hoy, ¿sí? El campo eléctrico, como les había dicho, ¿sí? Tiene este carácter vectorial, pero también nos permite encontrar lo que sería la fuerza o la intensidad de ese campo eléctrico, simplemente despejando, ¿sí? De la expresión del campo eléctrico, pues la fuerza, ¿no? Y sería el valor de Q por E, ¿sí? Las unidades del campo, pues son unidades de Newton sobre Coulomb, o sea, una unidad de fuerza entre una unidad de carga, ¿sí? Nuevamente. Y esta es algo que se conoce como campo eléctrico, ¿sí? Entonces, la manera de representarlo, pues sería así. N sobre C, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escribir el núcleo de uranio. El núcleo de uranio, o sea, la superficie del núcleo, tiene un campo eléctrico de 3 por 10 a la 21 newton sobre Coulomb, ¿no? O sea, es un campo eléctrico muy intenso. Así es como se representa, ¿no? En la actualidad, pues ya casi no hay televisiones de cinescopio. Los cinescopios son aceleradores de electrones, ¿sí? Entonces los electrones al chocar sobre la pantalla, desde la parte de atrás, se aceleraban al chocar con la pantalla. Permítanme un segundo. Bueno, y como sería una costumbre, sería resolver un ejercicio en el que podamos establecer precisamente una aplicación directamente del campo eléctrico, ¿no? Entonces veamos un ejemplo. Un electrón, acuérdense que vamos a hablar por excelencia de partículas de carga conocida, ¿no?
Entonces, cuando hablemos de átomos o moléculas o nos refiramos al electrón, pues siempre va a ser algo muy importante, ¿no? Entonces, un electrón, ya que ustedes pueden aprender, tiene una carga Q menos E, ¿sí? ¿Y cuánto vale esa carga? Pues menos 1.6, ¿no? La carga del electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19. Muchos autores podrán utilizar otras notaciones, pero esencialmente es una constante de la naturaleza, ¿no? Entonces, un electrón con esta carga, ubicado, ajá, ubicado cerca de un cuerpo cargado, aquí vamos a hablar, puede ser un globo, ¿no? Cerca de un cuerpo cargado, entonces se tiene que enunciar, bueno, declarar el valor de la carga. En este caso es una carga que está experimentando una fuerza, nos dan la fuerza, ¿verdad? Una fuerza en dirección positiva, ¿sí? Y de magnitud 3.6 por 10 a la menos 8 newtons, por tratarse de una fuerza. La pregunta sería, ¿cuál es el valor de su campo eléctrico localizado en esa región, ¿no? Bueno, pues, pues es muy sencillo, ¿no? El campo eléctrico, aplicando la definición, pues es la fuerza eléctrica entre la carga. Entonces sería el valor de la fuerza en signo positivo, 3.6 por 10 a la menos 8 newtons sobre el valor de la carga. Y aquí nos va a quedar derechito, ¿no? Newton sobre Coulomb la unidad, y el valor va a ser 2.25 por 10 a la 11 Newton sobre Coulomb, ¿no? Ahora, si queremos ver, por ejemplo, qué ocurriría eh, con respecto a la fuerza de ese campo eléctrico al sentir una carga 2 veces el valor del electrón, pues lo hacemos así muy fácilmente, ¿no? Despejamos de Q, perdón, de la ecuación del campo eléctrico, nos queda la fuerza sería Q por E, y vamos a tomar el doble del valor de la carga del electrón, menos con menos pues va a dar más, entonces 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por, voy a poner junto al valor de la carga en un paréntesis la fuerza que calculamos anteriormente, ¿sí? Y pues nos va a dar el valor de la fuerza, que es 7.2 por 10 a la 8 newtons, ¿sí? Pongan atención en el valor de la magnitud, ¿sí? De que es un valor muy intenso. En ese sentido, es algo que yo quiero comentarlo con mucha precisión, es que la fuerza eléctrica es mucho más intensa que la fuerza gravitacional, pero el dominio de la fuerza eléctrica pues es eh, pequeña, pues. O sea, dominio me refiero a hasta dónde puede ganarle la fuerza eléctrica a la fuerza gravitacional, ¿no? Por ejemplo, si yo
dejo caer este objeto y quiero evitar que se caiga por efecto de una fuerza eléctrica, pues tendría que aplicar un campo eléctrico muy intenso para que no se vaya para abajo, ¿no? Claro, que si hablamos, por ejemplo, de... Esto es porque estamos hablando de un material que es mármol, pero si fuera un metal y lo tuviera yo sobre un imán, ¿sí? Pues ahí la fuerza gravitacional está siendo vencida por la fuerza magnética. Permítanme enseñarles eso. Miren, aquí tengo un imán de barra, ¿sí? Y aquí tengo una regla, ¿sí? De metal. Si yo la volteo, pues no se cae porque el imán de barra, pues está atrayendo magnéticamente al metal. Pero miren ustedes, si yo vean más o menos la distancia, pues ahí se cae, ¿no? Ahí la gravedad de la Tierra le está cayendo. Entonces, hasta que cierta altura, ¿sí? Más o menos, es del orden de centímetros. O sea, el campo magnético de este imán llega a unos 3 o 4 centímetros con intensidad y evita que el metal se caiga por efecto de la gravedad terrestre. En la tarea yo les voy a poner que comparen precisamente una fuerza gravitacional con una fuerza electromagnética, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del dominio atómico, por ejemplo, el electrón, ¿sí? Tiene una fuerza centrípeta porque se está moviendo de manera circular hacia el núcleo. Pero la fuerza que lo mantiene unido, pues es del orden electromagnético, ¿no? Entonces, pues eso es algo que es bien interesante porque cuando uno empieza a hablar de los dominios de las fuerzas de la naturaleza, pues tenemos que establecer muy bien las diferencias entre fuerza electromagnética o electrostática, magnética y gravitacional, ¿no? Entonces, la fuerza electromagnética es de las más intensas, ¿sí? Pero el dominio de acción tiene cierto radio, ¿sí? La gravitacional es muy intensa, ¿sí? Pero el dominio de acción es de miles de millones de kilómetros, ¿no? Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda está siendo atraída hacia nosotros, hacia la Vía Láctea, por efecto de la fuerza gravitacional y en algún momento van a colisionarse, se van a parear las dos eh, galaxias por efecto de las fuerzas gravitacionales. Pero eso es porque el efecto de la fuerza de gravedad pues tiene dominios a escalas más grandes. Después viene la fuerza electromagnética, ¿no? Que es mucho más intensa que la gravitacional, pero a escalas más pequeñas. Domina el mundo de los átomos. Y todavía la más poderosa de todas, pues es la fuerza nuclear, ¿sí? Porque la fuerza nuclear es la que mantiene unidos a los núcleos, pero cuando estas las liberamos, pues ahí están las explosiones de las bombas nucleares, ¿no? La energía nuclear proviene de precisamente esta intensidad de las fuerzas nucleares, pero todavía habría que dar un paso más para explicar de qué orden de magnitud es esa fuerza. Por ahora, pues termino yo aquí con esta explicación y viene como siempre, pues una participación de su parte en la que tienen que describir, por ejemplo, con 10 ejemplos, ¿sí? ¿Dónde hay campos eléctricos y cuál sería su intensidad? O sea, que ustedes hagan una pequeña investigación en este momento y encuentren el valor de ese campo eléctrico, que puede ser, por ejemplo, en una llave, en una batería, en una televisión. ¿De qué orden de magnitud están hablando? Eh, Posteriormente, pues les pondré yo algún problema para que lo realicen como ejemplo también para su participación. La siguiente clase seguiremos haciendo esta idea de los campos eléctricos y, por ejemplo, hablaremos de campos eléctricos aplicados precisamente a encontrar ciertos valores de la naturaleza. Por ahora, pues aquí voy a cortar la grabación, esperando que sea de utilidad
este video para el curso de Física 2. Que pasen un excelente día.